Y así como me ven frívola, que ando con las redes, todo, mi momento favorito, ¿cuál es? La rosca. Sí, Bueno, sí, me interesa. Vamos a disfrutar. Sí, porque en realidad me interesa la política, aunque me hago la que bueno, no me importa tanto. Me interesa mucho, Lore. Así que... Los oyentes lo saben aparte, porque... bueno, vaya... De hecho, tu recorrido por las redes siempre tiene un sentido político, si no un contenido político, un sentido político. Voy a decir, no, trabajo en una revista que es Panamá, que dice no todo es político, y en el fondo todo es político. Todo es un poco político, sí, es verdad. Todo es un poco político. Bueno, mira, entre las cosas que pasaron el fin de semana, no exactamente el fin de semana, porque esto fue el viernes, pero bueno, sí, terminó repercutiendo en el transcurso del fin de semana, es lo que podemos llamar... ¿Cómo decirlo? Que quizás sea un poco exagerado decir los violinistas del Titanic, porque quizás lo estoy exagerando un poco, pero, ¿viste? Porque el violinista aparece ya al final, ¿no? En la película Titanic, los violinistas aparecen al final, ya está claro que el barco se va a hundir y ya está, ya se sabe que está todo perdido y que van a morir, y ellos deciden abocarse a la música y a darle esa música a los pasajeros por unos minutos más, lo que puedan aguantar. Pero ponele otro momento, ¿viste? Cuando recién choca, que dicen, che, pará, demos vuelta a esto, que están tratando de ver cómo lo arreglan, que todavía creen que tiene solución, que el barco puede llegar a no naufragar, a no hundirse. Bueno, en esa etapa estamos en el partido de Mauricio Macri, en el PRO, ¿sí? Chocaron contra el Titanic, chocaron contra el iceberg, ¿sí? Así, sigamos con la misma metáfora, chocaron contra el iceberg el 18 de mayo, se dieron así de coté contra el iceberg de la Libertad Avanza, está empezando a entrar el agua por todas partes, y bueno, y ahí los muchachos están viendo cómo hacen. Y Mauricio para mí se parece un poco al capitán del Titanic, viste que estaba medio perdido, que no sabía mucho qué hacer. El Mauricio Macri que vimos, por lo menos, ¿te acordás de su último día de campaña? Que era más simpaticón, porque estaba como más suelto, pero aparecía medio perdido, viste, decía, che, ¿te acordás cuando esas entrevistas en donde iba medio dormido, que tomaba ribotril o algo similar al ribotril? Una gotita que le había dado Juliana, ¿te acordás? La gotita de Juliana, Las bueno. gotitas de Juliana. Y decía, no, es que me tomé eso y todavía estoy medio slow. Estoy medio slow. No, tengo sueño. Bueno. El viernes tomaron la decisión de desvincular a Antoni Pérez Rubí, que estaba, tenía un contrato, no era un empleado de planta, obviamente, pero estaba contratado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que fue el jefe de campaña de Silvia de los Penato. De Silvia Los Penato, y con quien, supuestamente es lo que explica que Milei, el 25 de mayo, en el Te Deum, no haya querido darle la mano a Jorge Macri, sino que, ¿te acordás que Milei pasó por al lado de Jorge Macri? Macri le estiró la mano para dársela, cumpliendo con las formalidades. Roma no paga por traidores. Y Milei le dijo, ole, lo único que faltaba fue que le hiciera la mano así, después se la sacara y dijera, ole, bueno. Y después hizo el tuit diciendo Roma no paga traidores. Bueno, detrás de ese gesto de tratar de maltratarlo públicamente a Macri, Jorge, en este caso, está supuestamente el enojo por el contrato, por haber contratado a Antoni Pérez Rubí. Catalán él, que estuvo... Catalán, que fue el jefe de campaña de Sergio Massa. El odio de Milei hacia Antoni Pérez Rubí viene por esa campaña en realidad, no por la campaña que hizo ahora Los Penato, que fue casi inocente, digamos, ¿no? De hecho fue al revés. Esta vez quien tomó un poco de su propia medicina fue el PRO, ¿no? O sea, los genios de la campaña sucia, que hicieron, ¿te acordás? Esos llamados, los recordamos esto, en la campaña cuando hacían llamados telefónicos, llamaron un montón de gente con una máquina en la ciudad diciendo que el papá de Filmus era socio de los Joclender, no es una cosa, todo un invento rarísimo. O sea, los expertos de la campaña sucia esta vez tomaron un poco de su propia medicina con... Recordemos que Santi Caputo se le llama Jaimito, se le llamaban los Jaimitos, porque él era parte de los que trabajaban con Durán Barba. Claro, él se formó con Durán Barba. O sea, que él se formó en las campañas del PRO.
Sí, Y de Cambiemos y todo esto. Vienen de la misma escuela. El otro habrá leído algunos autores más nuevos, qué sé yo, Caputo, pero viene de la misma escuela. Es escuela Durán Barba. Es de la escuela de Durán Barba, viene de la misma escuela. Pérez Rubí lo echaron el viernes, ¿no? Como parte de toda una reestructuración que va a hacer Jorge Macri del gabinete, donde, bueno, hay un gran misterio. Lo anunció Laurita Alonso, que es la vocera, es la Adorni de Jorge Macri. Anunció reformas en el área de educación, cultura, en un montón de áreas. En un montón de áreas. En algún punto incluso anunciaron recortes. Consulta, ¿Pérez Rubí también no fue asesor de Cristina en alguna campaña? Sí. No, de Cristina, no, así de manera directa no, pero es un asesor que trabajó alguna vez con Cristina. Voy a hacer una sola cosa. De los peores asesores, no entiendo por qué lo contrató el PRO. No fueron buenas campañas, perdieron Bueno, la todas. campaña de Massa fue buena. No me acuerdo cuando trabajó con Cristina, pero la campaña de Massa fue buena. No, para mí fue pésima. Acá estamos. Bueno, pero no por la campaña. Pero no fue una la buena... inflación era 200% y él era ministro de Economía. Ay, digamos. mosquito, te ¿Qué va a entiendo. hacer? Pero fue el que... Si vos pones de candidato al ministro de Economía de 200% de inflación, Sí, y bueno, ganar pero- no es fácil. Sí, también lo haces, que el acto de campaña... Digo, no lo hagamos tan complicado. No, bueno, pero el acto de campaña final lo haces encima en el Carlos Pellegrini. O sea, todo lo que se decida del peronismo te lo confirmaba la campaña. Estuvo mal preparado en el debate, no sé. No, el debate estuvo re bien preparado. Lo que pasa es que salió el tiro por la culata. O sea, fue al revés. La gente se sintió más identificada con el que perdía. Pero entonces estaba mal preparado. Vos tenés que saber cómo es la gente, y la gente es sensible. Sí, es difícil, claro. Pero son cosas que, digamos, en general el debate se va a ganar. No partir, o sea, a derrotar al otro en la discusión. No partís de la base de que si derrotás al otro en la discusión, lo que puede despertar, y es lo que pasó, es la solidaridad del maltratado o del humillado, digamos, ¿viste? Pero bueno, en realidad es lo que pasó, y no es la primera vez que pasa en un debate, que el debate termina generando el efecto inverso al buscado. Y el beso de Macri fue increíble. Contra el otro que no le agarró ni siquiera la mano Karina. Eso que con Scioli decís. Con vos. Scioli. Karina Rabolini, esto ubiquémonos, estamos hablando del 2015. 2015. Sí. Bueno, lo sacan a Pérez Rubí es como un gesto hacia Milei. Esto es lo raro de la reforma de gabinete que está haciendo, que se plantea el PRO ahora, que van a reformar todo el gabinete de la ciudad, es que es una mezcla entre tener algunos gestos con Milei, tener algunos gestos y señales para los votantes del PRO que se fueron a votar a Milei. Entonces por ahí viene el lado de los recortes, parece que van a reducir ministerios. El Estado porteño es un Estado gigante, o sea, la centro derecha gobierna con el discursito de el gasto público, y el Estado porteño es un Estado gigante. Yo no estoy en contra de que el Estado sea grande. Digamos, en algunas cosas es gigante en un sentido muy positivo. Quiero decir, la Ciudad de Buenos Aires tiene 2.000 escuelas, por ejemplo. Entonces, si vos 2.000 escuelas no la podés atender con 3 maestros. No. ¿no? O sea, tiene 2.000 escuelas, entonces tiene más o menos 80.000 personas en el área de educación, 40.000 en el área de salud. Solamente en el Colón trabajan más de 1.000 personas. Todo eso que a mí me parece maravilloso, un Estado que te da, que no lo hizo el PRO. No lo hizo el PRO, el PRO lo heredó, ese Estado, que te puede dar un teatro como el Colón, las escuelas. Pero si vos mirás lo que serían los cargos políticos, es impresionante. Dirección de esto, dirección del otro. O sea, ¿alguna vez metete a ver el organigrama de la ciudad? Dirección de tal cosa, dirección de tal otra, dirección de coordinador de no sé qué, coordinador de no sé cuánto. Tienen 800.000 coordinadores. Y además, hablando de creación de gasto público y de puestos muy bien pagados, crearon el Poder Judicial de la ciudad. ¿Para qué? ¿Para 4 o 5 contravenciones? Una Corte Suprema. Hay una Corte Suprema de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánto pensás vos que ganan los ministros de la Corte Suprema No de la tengo Ciudad de idea, Buenos Aires? no tengo idea, pero es Los ministros de la Corte Suprema de la Ciudad de Buenos Aires ganan como los de la Nación, 10 palos cada uno. Y además adentro está como no puede ser de otra manera, por supuesto, la hija del ministro, o sea, toda la familia
metida adentro ahí. Bueno, para tener algún gesto de recorte, también van a hacer algunos recortes de áreas y todo eso. En la preconcepción, que yo no sé si es acertada, de que hay que tener gestos que huelan a mileísmo, que huelan a decisiones más de motosierra, para reconquistar ese electorado. Pero ¿por qué digo es un dilema? Porque por un lado quieren tratar de reconquistar a lo que se les fue con Milei, pero también quieren reconquistar lo que perdieron por Larreta, que es un poco al revés. ¿Quién sería el votante de Larreta? Si tratás de pensarlo, decíamos recién, pobre Darín, capaz que Darín, no sé, te votó a Breckman, ¿viste? No lo sabemos qué hizo. Pero... No, digo, el buen vecino que no quiere que lo molesten, que quiere que la ciudad sea divina, que seamos el primer mundo, que esté limpia. Yo me tiraría que el voto, que digamos, la franja de voto que quedaba, que ya no queda, culturalmente radical que quedaba en la ciudad de Buenos Aires, votó por Larreta, mayormente. Culturalmente radical. Una parte en Los Penato, una parte en Larreta, quizás algo en Adorni también, ¿no? A mí se me ocurre que Larreta representó lo que en algún momento representó Lustó, etcétera, etcétera. Total, hasta te diría más, lo que hasta llegó a representar Ibarra, te diría. Bueno, Ibarra, por supuesto. O sea, es ese buen vecino, te diría hasta progre. Progre, claro. Progre de derecha, que es un vecino muy particular. Pero progre progre que no... Progre antiperonista, diría yo, más que de derecha. Exacto. Porque progre, ¿a qué llamo? Creo que estamos diciendo lo mismo. ¿A qué llamamos progre? Hay un sector de la Argentina antiperonista que es antiperonista, muy antiperonista, pero cree en el Estado. Y muy sensible, sí, tiene sensible que cree en el Estado, sí, cree que el Garrahan tiene que existir, que tiene que tener plata, que la educación pública, que la educación pública tiene que existir, que la universidad pública tiene que existir, que el Estado tiene que garantizar una cantidad de cosas. Por ahí no tantas como cuando gobierna el peronismo, que hay más ayudas económicas, qué sé yo, pero sí cree en el Estado. Cree que el Estado tiene que ponerle límite a las empresas, cree en eso. Total. Hay una franja del antiperonismo que cree en eso. Bueno, cree en la cultura de la ciudad. Por supuesto, muchísimo. Cree, pero eso es el Estado también. No es casual que el Centro Cultural de San Martín, la Reta lo haya llevado a Tellerman. No es casual, en absoluto. Bueno, este es el drama que tienen los primos Macri, que ven cómo se les va entrando el agua después de haber chocado contra el iceberg, que entonces esta reforma de gabinete que la anunció Laura Alonso el viernes y que empezó con Pérez Rubí, que no es parte del gabinete, que eso fue un gesto para Milei, ¿sí? Sacarlo a Pérez Rubí. Bueno, y además un poco de sentido común, porque si te hicieron una campaña electoral y sacaste 16%, cambia jefe de campaña, digamos, es bastante lógico. Es esta ambivalencia. ¿Cómo van a hacer para tratar de seducir a un electorado que supuestamente se volvió de extrema derecha? Supuestamente, yo no estoy tan seguro de eso, pero veremos. Y a un electorado que el PRO logró conquistar, porque, digamos, la hegemonía política del PRO desde el año 2005. Sí, desde el 2007 que gana Macri por primera vez. Por el 2005 no llega a ganar. Pero digo 2005 post-Cromañón, que empieza a armarse la oposición. Empieza ahí. ¿Por qué fue una hegemonía? Porque vos, digamos, ¿cómo construís una hegemonía política? Justamente cuando juntás sectores que son contradictorios. Es muy difícil que vos tengas una hegemonía muy homogénea del 55% de los votantes. Es porque juntaste votos de derecha, bien de derecha, la derecha es así, gorila, eso que dicen andate a vivir a Cuba, etcétera, etcétera, es esa de que existe en la ciudad de Buenos Aires, es muy potente, está el corredor norte, digamos, ¿no? Juntó esa derecha, bien de derecha, bien antiperonista, bien que no, gánate todo. Con la de Villa Crespo, progre. Claro, exactamente, con la línea del medio. Chacarita. Rivadavia, exacto. O sea, tenés tu barrio. Mi barrio que podemos andar de tapado de piel, todo así, mi barrio. Tu barrio, Villa Crespo. Mi barrio es una fotaza. Juntó esos dos segmentos sociales y ahí tuvieron un 50% durante muchísimo tiempo. Bueno, ahora se le desgranó. Un pedazo se le fue con Milei, otro pedazo se le llevó Larreta. Y la idea de esta reforma es ver cómo hacen. También está habiendo una cierta autocrítica de se rompió todo Juntos por el Cambio, o sea, los radicales, aunque sea ese 2% con Levy se fue por un lado, Carrió se fue por otro, ahí hay otros 2%, más Larreta, más esto, por ahí sí, es cierto, si vos juntás todo eso,
estás empatando con Santoro y mordiendo con Adorni. Si vos sumás los Penato más Larreta, ya estás en 23, 24. Si le sumás Levi, ya pasás a 26. Le sumás los otros 2 puntos que sacó Carrió, que algo sacó, más alguna cosita más, podían llegar a 30. Podían estar en la zona de los 30 puntos. No era imposible. Si hubieran sostenido la alianza política de Juntos por el Cambio y apostado a esa línea. Bueno. Mi dato que la política está haciendo bastante matemática y no sé si funciona. Yo creo que la improvisación, o sea, está toda la gente esperando un aire fresco. Yo no sé si las cuentas, si sumo a si sumo a esto. Eso no pasa nunca, pero es la única manera, porque obviamente que la suma de dirigentes no es la suma de los votantes. Pero... No, pero lo que digo es, hay un agotamiento. Vos estás nombrando todo eso y escuchás a alguno que se cansó de algo y dice, ni voy a votar, porque es como, no sé si el votante que votó a Lilita le importa juntarse. Creo que ya a nadie le importa mucho la unión. Mira, no lo sé. No lo sabemos. No lo sé porque tendrían que haberlo hecho, digamos. Pero el análisis político que pueden hacer, y es lógico, es la dispersión también nos sacó votos a nosotros. O sea, si por más que no hayan sacado 2 puntos, las fuerzas que estaban con nosotros juntos por el cambio, bueno, 2, si hubiéramos todos juntos, a lo mejor estaban todos. No hubiera sido lo mismo un Jorge Macri en campaña con Carrió al lado. Más allá de que Carrió ya no es lo que era y ya está, digamos, como Macri, más, digamos, en la parte de los jubilados de la política, lentamente, ¿no? Es como esa generación que está poco a poco, digamos, retirándose. Pero no hubiera sido lo mismo, por lo menos en mi lectura. Y para este electorado del que hablamos, para el electorado de Larreta, no hubiera sido lo mismo. Y ni hablemos de tenerlo a Larreta incorporado, tampoco hubiera, No. más claramente hubiera sido lo mismo. Así que bueno, mira, esto es lo que le podemos cantar a los primos Macri. Fueron ¿cuántos años de hegemonía? Dijimos recién que 20 empezaron años. en el 2005. Para mí es el 2005. Bueno, claro. pongamos 2005, está bien. 2005 al 2025, hegemonía en la ciudad más rica de América Latina, que no es poco, y que es una ciudad, en el fondo, relativamente sencilla de gobernar. Ay, es hermosa, qué linda ciudad. No, pero aparte tiene un presupuesto que es multimillonario. O sea, el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires es 14 veces el presupuesto de La Matanza. 14, no el doble, no el triple, 14. Entonces hay mucho para, digamos, no es tan difícil hacer una cantidad de cosas. El PRO habrá hecho algunas, otras no, qué sé yo. Fueron 20 años y bueno, les pasa algo que tiene que ver con, no sé, el ciclo de la vida. Escuchemos, mira, esto para vos, Mauricio, Jorge, para ustedes. Box Day.